Denji es lo que conocemos como un híbrido. Después de morir en el primer episodio, se fusionó con Pochita para convertirse en Chainsaw Man. Los híbridos son, básicamente, una combinación entre un humano vivo y un demonio. No sabemos mucho sobre el origen de los híbridos, pero sí conocemos bastante sobre Denji. Al jalar la cuerda en su pecho, Denji se transforma en su forma de Chainsaw Man, haciendo que motosierras broten de sus brazos y cabeza, armas extremadamente eficaces para destruir demonios y, sinceramente, cualquier cosa que se cruce en su camino. Sin embargo, hay una desventaja. Las motosierras cortan sus propios brazos, lo que le hace perder sangre mientras permanecen activas. Para recuperarse, puede beber la sangre de humanos o demonios, y no tarda mucho en aprender a retraer las motosierras. Cerca del final de la primera temporada, Denji descubre cómo hacer que una motosierra salga de su pierna, y, en el arco del demonio bomba en el manga, aprende a usar las cadenas de las motosierras de manera independiente. Lo vemos usar las cadenas para montar sobre Beam, como si fuera un caballo, y también para inmovilizar al demonio bomba. A lo largo de toda la parte 1, hay una fuerte insinuación de que Denji es inmortal, algo que se confirma en la parte 2, cuando descubrimos que no solo él, sino todos los híbridos poseen esta característica. Sin embargo, su mayor debilidad es su falta de inteligencia, ya que solo comenzó a ir a la escuela a los 16 años. Aún así, a pesar de todas sus limitaciones, Denji casi siempre logra salir victorioso. El demonio Tomate es uno de los demonios más débiles presentados en el anime. Es derrotado al inicio, fuera de cámara, y probablemente no tenía ninguna habilidad significativa. Sin embargo, su aparición sirvió para dar paso a la introducción de nuestro protagonista, Denji, y a la dinámica inicial de su trabajo como cazador de demonios. El demonio zombie es el primer demonio que vemos con un nivel considerable de poder. Su habilidad le permite transformar a personas comunes en zombies, quienes pasan a actuar como sirvientes leales bajo su control, al igual que los zombies tradicionales. Aquellos infectados por los zombies del demonio zombie también se convierten en muertos vivientes. Estos zombies continúan atacando incluso cuando están gravemente heridos, y hay indicios de que el demonio puede reanimar cadáveres. Además, el demonio zombie posee la capacidad de hablar, una característica que generalmente está reservada para demonios de nivel intermedio en adelante. Curiosamente, hay un demonio particularmente débil que también puede hablar, desafiando esta lógica. El demonio de los músculos es el único demonio que fue eliminado en la adaptación al anime. Aparece en el segundo capítulo del manga, donde demuestra la habilidad de controlar los músculos de cualquier persona que toque. Vemos que usa esta técnica para manipular a un niño, intentando engañar a Denji y atraerlo a una trampa. Curiosamente, el demonio de los músculos también es capaz de hablar, lo cual es extraño, considerando que el miedo a los músculos no es algo común. Como fue presentado al inicio de la historia, es posible que en ese momento las reglas sobre qué demonios pueden hablar aún no estuvieran completamente establecidas. El demonio de la sangre, también conocido como Power, es el primer Fiend que debemos abordar. Un Fiend es, básicamente, un demonio que ha tomado posesión del cadáver de un humano. Esto suele ocurrir cuando un demonio está debilitado y, al apoderarse de un cuerpo, puede seguir existiendo, aunque en una forma significativamente más débil que su estado original. Además, muchos Fiends tienen una inteligencia limitada, que varía entre una total falta de razonamiento lógico y una capacidad de pensamiento casi humana. Power es el Fiend del demonio de la sangre, y por ello, posee la habilidad de manipular la sangre de diversas maneras. La hemos visto crear un enorme martillo con su propia sangre, capaz de alcanzar tamaños impresionantes, así como lanzas y otras armas. También puede utilizar sangre extraída de su cuerpo, siempre que esté almacenada correctamente. Más allá de crear armas, Power es capaz de transferir sangre a otras personas e incluso curarlas con un simple toque. En el anime, esta habilidad se muestra brevemente, pero en el manga tiene una importancia mucho mayor. Fue al transferir su sangre a Denji que Power logró seguir existiendo dentro de él después de su muerte. Además, al beber la sangre de Pochita, el demonio de la sangre pudo manifestarse por completo y utilizar una técnica devastadora llamada 1000 terrores de lluvia sangrienta, en la que crea espadas y lanzas a partir de la sangre de las personas a su alrededor. Durante este momento, Power mostró una fuerza impresionante, llegando incluso a resistir el control de Makima, lo que demuestra el verdadero potencial del demonio de la sangre. El siguiente demonio presentado en la historia es mucho más débil, el demonio Pepino de Mar. Es derrotado instantáneamente por Power en un solo ataque. No sabemos casi nada sobre este demonio, aparte de su apariencia grotesca y su rápida derrota, así que podemos continuar con el siguiente de la lista. El demonio murciélago es exactamente lo que su nombre sugiere, un demonio con características de murciélago. Posee una fuerza considerable, es capaz de hablar y demuestra un nivel moderado de inteligencia. Sus alas le permiten volar libremente, además de tener un sentido del olfato extremadamente agudo, pudiendo detectar el olor de personas a grandes distancias. Su principal habilidad en combate es expulsar una poderosa ráfaga de aire por la boca, capaz de destruir edificios enteros con facilidad. En el manga, el demonio murciélago reaparece en la parte
parte 2. Pero, aunque tiene una apariencia diferente, sus habilidades permanecen sin cambios. El demonio sanguijuela es uno de los demonios sobre los cuales sabemos poco. Al igual que otros demonios, posee las habilidades básicas típicas de su especie, además de una impresionante extensión física gracias a sus brazos largos y flexibles. Su característica más destacada, sin embargo, es el uso de su lengua como un arma perforante. Durante el enfrentamiento con Denji, vimos cómo esa lengua atravesó su cuerpo con facilidad, demostrando el potencial destructivo de esta habilidad. A pesar de su fuerza física, el demonio sanguijuela es derrotado sin grandes dificultades, lo que muestra que, al final, no es una amenaza tan significativa como otros demonios de la serie. El demonio zorro es uno de los demonios más utilizados en contratos con cazadores de demonios. Esto ocurre porque, al parecer, este demonio tiene cierta simpatía por los humanos y, por lo tanto, está más dispuesto a cooperar. Para invocarlo, el cazador debe formar el sello de Ko con la mano mientras dirige la orden hacia el área deseada. El demonio zorro puede manifestarse de diferentes formas, siendo la cabeza la manifestación más poderosa, aunque también puede aparecer parcialmente, como una pata. Sin embargo, esta criatura presenta algunas limitaciones. No le gusta el sabor de los híbridos, lo que impide su uso efectivo contra individuos como Denji. Además, el demonio zorro es notoriamente vanidoso y tiende a rechazar las órdenes de cazadores que considera poco atractivos físicamente, lo que dificulta el acceso a su poder dependiendo de la apariencia de quien lo invoca. El demonio jabalí sigue la misma línea que los demonios tomate y pepino de mar, siendo una criatura de poder relativamente bajo que no tiene un gran impacto en la trama. Su derrota es rápida y sin muchos detalles, por lo que pasemos a otro antagonista de mayor relevancia para la historia. El demonio de la eternidad es, sin duda, uno de los primeros demonios realmente poderosos que encontramos en Chainsaw Man. Sus habilidades se basan en la creación de una dimensión compacta formada por un espacio repetitivo donde el tiempo está suspendido, lo que hace imposible la ayuda externa. Esta habilidad hace que las víctimas atrapadas en este espacio sufran de hambre, sed o incluso pierdan la cordura debido a la sensación de tiempo infinito. El demonio de la eternidad también es capaz de manifestar una forma física dentro de esta dimensión, y esa forma puede alcanzar proporciones gigantescas. Sin embargo, es posible que esta gran magnitud física esté relacionada con el hecho de que, cuando lo vemos por primera vez, está consumiendo un trozo del demonio del arma, Gun Devil. En la parte 2, cuando el demonio de la eternidad reaparece, ya no tiene esta parte del demonio del arma y aparece considerablemente más pequeño. El demonio de la maldición es otro demonio que puede ser invocado mediante un contrato, y el proceso implica que el usuario apuñale a su oponente con un clavo varias veces. Una vez invocado, el demonio de la maldición causa daños significativos a la víctima, pero hasta ahora no lo hemos visto matar a nadie directamente. Cabe destacar que no todas las puñaladas tienen que ser realizadas por la persona que posee el contrato, como vimos cuando Santa Claus apuñaló a Denji antes de permitir que Tolka diera el golpe final. Además, los usuarios del demonio de la maldición pueden tener diferentes condiciones para cumplir sus contratos, como Aki, quien renunció a parte de su esperanza de vida para invocar al demonio con 3 puñaladas, o Santa Claus, quien perdió parte de la sensación en los dedos al usar el clavo, a cambio de poder activar el contrato con 4 puñaladas. El demonio fantasma es otro de los demonios que puede ser invocado mediante un contrato bajo la supervisión de la seguridad pública. Este contrato otorga al usuario el poder de extender un brazo intangible que puede atravesar objetos y volverse invisible. El demonio fantasma también tiene la capacidad de manifestarse completamente, pero esto tiene un alto costo. Cuando se manifiesta, lucha con cientos de manos, convirtiéndose en una amenaza formidable. Sin embargo, su principal limitación es que solo puede percibir las cosas a través del miedo, lo que significa que no puede usar ninguno de los 5 sentidos convencionales para identificar objetivos o situaciones. Katana Man es un híbrido entre un humano y el demonio katana. Cuando se quita las manos, se transforma en su forma híbrida, en la que espadas de katana surgen de sus brazos y cabeza. Katana Man es un luchador bastante hábil, logrando enfrentarse a Denji con eficacia en 2 ocasiones, pero su principal fuerza radica en su habilidad especial. Se arrodilla y, en un movimiento extremadamente rápido, atraviesa al oponente antes de que la mayoría tenga tiempo de darse cuenta de lo que ocurrió. Este movimiento le permite causar daños masivos a sus enemigos, manteniendo su seguridad, lo que lo convierte en uno de los personajes más rápidos de la serie.
El demonio cobra es relativamente simple, pero extremadamente eficaz. Su habilidad principal es tragar otros demonios por completo y posteriormente regurgitarlos. Cuando son expulsados, esos demonios aparecen completamente regenerados y libres de sus contratos anteriores, pudiendo actuar de forma independiente. Esta capacidad convierte al demonio cobra en una herramienta poderosa para quien lo controla, permitiendo traer de vuelta aliados o usar enemigos como armas temporales. El precio para activar esta habilidad es alto. Cada vez que se invoca, el usuario debe sacrificar una uña, ya sea de la mano o del pie. Además, existe una cláusula adicional en el contrato que determina la muerte inmediata del usuario si es capturado, lo que hace que el uso de este poder sea aún más arriesgado. El demonio del futuro es otro de los demonios que pueden ser contratados por la seguridad pública y, a pesar de su apariencia excéntrica, posee una habilidad extremadamente útil. Al insertar su cabeza en su cavidad torácica, el usuario permite que el demonio observe su destino. A partir de este análisis, el demonio del futuro decide el precio a pagar por el contrato. Su habilidad principal otorga al usuario la capacidad de ver algunos segundos en el futuro, lo que representa una ventaja significativa en combate, permitiendo anticipar ataques y reaccionar con precisión. Normalmente, el contrato con el demonio del futuro exige un sacrificio alto, como órganos o años de vida. Sin embargo, hay una excepción. Si el futuro del contratante es especialmente trágico o interesante, el demonio puede conformarse con vivir dentro de uno de sus ojos, solo para poder presenciar de cerca el desenlace de su desgracia. El demonio tiburón es introducido en la historia a través de su forma de demonio reencarnado, conocida como Bim, el Shark Fin. En su forma actual, Bim posee la capacidad única de nadar a través de superficies sólidas, como paredes y pisos, lo que lo convierte en un combatiente impredecible. Además, puede realizar transformaciones parciales, como transformar solo su cabeza en una cabeza de tiburón, o una transformación completa, asumiendo la forma de un tiburón gigantesco por un corto periodo. Sin embargo, a pesar de sus habilidades impresionantes, Bim es un ejemplo clásico de un demonio con falta de inteligencia. Tiene un comportamiento infantil e impulsivo, además de una lealtad casi ciega al Chainsaw Man, a quien admira fanáticamente. Su devoción hacia Denji es una de sus características más destacadas, aunque, a menudo, esta adoración interfiere en su desempeño en batalla. El demonio de la violencia aparece en la historia en forma de un Fiend, conocido como el Violencia Fiend. Esta entidad es tan poderosa que necesita usar una máscara de gas especial que libera un sedante continuamente para contener su fuerza. A pesar de esta restricción, el Violencia Fiend demuestra habilidades impresionantes en combate cuerpo a cuerpo, siendo capaz de derrotar a varios zombies con facilidad. Su verdadera fuerza, sin embargo, se revela en el manga, cuando el gas sedante es desactivado. En este estado, su cuerpo se vuelve visiblemente más musculoso y resistente, además de adquirir una capacidad peculiar de hacer crecer miembros adicionales desde su boca. Una habilidad extraña, pero eficiente en situaciones de combate. Su fuerza fue tan grande que llegó a amenazar al demonio de las tinieblas, un logro raro entre los Fiends. A pesar de su nombre y su naturaleza violenta, el Violencia Fiend sorprende al mostrar una personalidad amable y cooperativa con sus aliados. El demonio ángel es, sin duda, uno de los demonios más intrigantes de Chainsaw Man. A pesar de no poseer un conjunto agresivo de habilidades físicas, su capacidad para transformar años de vida humana en armas lo convierte en una amenaza extremadamente peligrosa. Estas armas, creadas a partir del tiempo vital robado, varían en poder según la cantidad de años utilizados. Incluso con solo unos pocos años, las armas creadas por el demonio ángel resultaron increíblemente letales, mientras que el uso de cientos de años da como resultado armamentos devastadores. El proceso de robo de vida ocurre con un simple toque. Al entrar en contacto con una persona, el demonio drena rápidamente su longevidad. Aki, por ejemplo, perdió 2 años de su vida tras unos segundos de contacto directo. El demonio arácnido, conocido como Princy, es otro de los demonios poderosos que sirven a la seguridad pública. Al igual que el demonio tiburón, ella posee la capacidad de atravesar paredes y superficies con facilidad, lo que la convierte en una combatiente altamente impredecible. Su principal forma de ataque involucra el uso de sus patas alargadas, similares a las de una araña, que son lo suficientemente afiladas como para perforar a los enemigos con extrema eficiencia. A diferencia de muchos demonios, Princy demuestra una inteligencia por encima del promedio y una postura cooperativa, siendo considerada una de las piezas clave en el arsenal de Makima. En el manga, esta importancia es aún más evidente cuando vemos que Princy posee la habilidad de invocar demonios directamente del infierno. Para hacerlo, ella necesita desgarrar su propio cuerpo por la mitad, un acto extremo que aparentemente la lleva a la muerte. El demonio del tifón es la manifestación física del miedo a los tifones y tormentas, siendo uno de los demonios con habilidades naturales de destrucción a gran escala. Su principal capacidad consiste en girar su cuerpo para crear tormentas violentas, con vientos tan intensos que pueden lanzar autos por los aires y derribar edificios enteros con facilidad. Además, el demonio del tifón puede comunicarse
movilizarse a través del agua, utilizando este medio para interactuar con otras personas y demonios, incluso a distancia. Esta habilidad lo hace particularmente peligroso en ambientes húmedos o durante sus propias tormentas. En el manga, descubrimos que fue este demonio el responsable de la muerte de los padres de Asa Mitaka, un evento traumático que marcó profundamente su vida e influyó en sus acciones posteriores. A pesar de su fuerza destructiva, el demonio del tifón no destaca tanto como otras entidades más icónicas de la serie, pero su presencia es un claro recordatorio del poder implacable de la naturaleza cuando se alimenta del miedo colectivo. Rese es una híbrida con el demonio de la bomba, siendo una de las oponentes más formidables de Chainsaw Man. Al tirar de la granada que tiene en su cuello, se transforma en su forma demoníaca, adquiriendo una apariencia explosiva y una capacidad de combate impresionante. En esta forma, Rese puede hacer que partes de su cuerpo exploten a voluntad, incluso si esas partes están separadas de su cuerpo. Por ejemplo, la vimos arrancándose trozos de su brazo para usarlos como pequeñas bombas de precisión. Además, Rese puede usar el impulso de las explosiones para impulsarse por el aire, moviéndose rápidamente en medio de las batallas y sorprendiendo a sus oponentes con ataques aéreos. A pesar de su increíble capacidad destructiva, su habilidad tiene una debilidad: el agua. Cuando está mojada, Rese no puede usar sus explosiones con la misma eficacia, lo que limita temporalmente sus maniobras. Sin embargo, compensa esta debilidad con una inteligencia de batalla extremadamente elevada, demostrando estrategias rápidas y precisas, además de un instinto asesino letal que la convierte en una amenaza constante. El demonio del moho posee una habilidad peculiar y mortal. Permite a su usuario hacer crecer moho dentro del cuerpo de sus oponentes. Esta capacidad puede ser extremadamente peligrosa, ya que el moho puede extenderse por órganos vitales, como el corazón y los pulmones, comprometiendo sus funciones y, potencialmente, llevando a la víctima a la muerte. Sin embargo, esta habilidad solo se ha visto en acción una vez, cuando fue utilizada contra Rese, la híbrida del demonio de la bomba. Debido a esta limitación, aún no sabemos exactamente cuán eficaz sería el demonio del moho contra otros enemigos, especialmente aquellos con habilidades regenerativas o mayor resistencia física. A pesar de la falta de información, la capacidad de afectar el funcionamiento interno del cuerpo humano convierte a este demonio en una amenaza silenciosa, capaz de incapacitar a oponentes de manera rápida y casi imperceptible. El demonio de la piel es una entidad misteriosa en Chainsaw Man, ya que nunca lo vemos directamente. Sin embargo, su habilidad se revela durante el arco de los asesinos internacionales, cuando los tres hermanos inmortales utilizan rostros falsos para disfrazarse como oficiales de la seguridad pública muertos. Esta capacidad sugiere que el demonio de la piel puede otorgar a sus contratantes la habilidad de modificar su apariencia, creando máscaras perfectas a partir de la piel de otras personas. A pesar de la utilidad de esta técnica para infiltraciones y emboscadas, los hermanos no lograron usar el disfraz a su favor y terminaron muertos en su intento de capturar a Denji. Sin embargo, el potencial de esta habilidad es significativo, ya que la manipulación de rostros puede crear situaciones de desinformación y facilitar ataques sorpresa, especialmente en el contexto de los cazadores de demonios que dependen de una identificación rápida de amenazas. El demonio de las muñecas, a pesar de ser uno de los antagonistas más poderosos, posee una habilidad relativamente simple, pero extremadamente eficaz. Al tocar a alguien, puede transformarlo en una muñeca, completamente bajo su control. Estas muñecas pueden seguir multiplicándose, convirtiéndose en una amenaza masiva, ya que cualquier persona tocada puede ser convertida en una muñeca. Sin embargo, su habilidad tiene limitaciones. No funciona en demonios, híbridos o Fiends, lo que impide la creación de un ejército incontrolable de muñecas de estas entidades. Además, el demonio de las muñecas también tiene la capacidad de crear muñecas más sofisticadas que creen que son humanas y actúan de manera convincente como tales, lo que permite una infiltración más eficaz entre los humanos. Al consumir un pedazo del demonio de las sombras, gana la habilidad de curarse infinitamente durante la noche, lo que la hace aún más peligrosa, ya que puede regenerarse en cualquier momento, lo que la convierte casi en imposible de derrotar en un combate prolongado. El demonio de la piedra es un demonio contratado con una habilidad bastante temible. Al dibujar un círculo de alquimia, el usuario puede soplar sobre su oponente, convirtiéndolo en piedra instantáneamente. Esta petrificación paraliza a la víctima, y aunque no se muestra explícitamente, es altamente probable que esto lleve a la muerte, ya que la incapacidad de moverse o respirar puede ser fatal. El demonio pulpo es un demonio contratado por Yoshida, y posee 3 habilidades principales que lo convierten en una herramienta extremadamente útil en combate. La primera habilidad es
es la capacidad de invocar tentáculos para que lo ayuden, una habilidad que vimos en acción cuando Yoshida utilizó un tentáculo para salvarse de caer por una ventana. Estos tentáculos también son eficaces para eliminar en masa, como se mostró cuando usó uno para matar varias muñecas de una vez. La segunda habilidad es el uso de esos tentáculos para rescatar personas, una técnica que vimos cuando Yoshida utilizó el tentáculo para salvar a Denji en una situación difícil. La tercera habilidad del demonio pulpo es la capacidad de lanzar tinta, como hacen los pulpos, lo que puede ser usado para confundir o bloquear la vista de los oponentes. El demonio del infierno tiene una enorme exigencia sacrificial para ser invocado, ya que requiere varias vidas para ser traído a la existencia, incluso de forma parcial. Su primera manifestación ocurre en el arco de los asesinos internacionales, cuando obliga a todos en la tienda departamental a ser llevados al infierno. La segunda vez que el demonio del infierno aparece es cuando el anti-squad Akuma lo invoca en un intento de matar a Makima. Sin embargo, este plan fracasa cuando el demonio es derrotado rápidamente por Chainsaw Man, uno de los enfrentamientos más impactantes de la serie. A pesar de su inmensa fuerza, el demonio del infierno no es invencible, siendo derrotado por Denji, lo que nos lleva a reflexionar sobre la verdadera extensión de su poder y las limitaciones impuestas por las circunstancias. El demonio de la oscuridad es la personificación del miedo primitivo a la oscuridad, siendo una entidad increíblemente poderosa que, según el demonio de la caída, actualmente es imposible de derrotar por medios humanos. El poder de devorar la oscuridad es un reflejo de un miedo tan arraigado en la humanidad, y como todos los demonios primordiales, la fuerza del demonio de la oscuridad es inmensa. Cuando aparece, es precedido por una aterradora exhibición de astronautas desmembrados y una aura de oscuridad que envuelve toda el área. A pesar de su conexión con la oscuridad, sus habilidades no se centran en la manipulación de la oscuridad en sí, sino en habilidades que buscan causar daños extremos. El poder principal del demonio de la oscuridad, considerado por muchos como manipulación de la fuerza, le permite separar los miembros de todos, hacer que el demonio ángel sangre por los ojos y la boca, e incluso destruir al demonio de la violencia con agujeros en su cuerpo. Además, actúa como un campo de fuerza, impidiendo que Denji, el demonio de la violencia, y otros lo alcancen. El demonio de la oscuridad también puede invocar una gigantesca espada que hace que cualquiera que sea perforado por ella sufra hemorragias violentas. También puede invocar demonios directamente a sus manos y matarlos instantáneamente. El impacto del demonio de la oscuridad en la escala de poder de Chainsaw Man fue inmenso, ya que destruyó fácilmente a algunos de los personajes más fuertes de la serie, desapareciendo poco después. Quan Xi, también conocida como la híbrida del arco. Al sacar una flecha de su ojo, Quan Xi puede transformarse en su forma de arma, lo que le permite disparar múltiples flechas e incluso crear un disparo disperso para enemigos más cercanos. Sin embargo, es importante destacar que su forma humana también es extremadamente impresionante. Es una de las mejores en combate cuerpo a cuerpo de la serie, capaz de superar fácilmente a todos los que se opusieron a ella en la tienda, incluidos Kishibe y Yoshida. También derrotó de una sola vez a 3 de los otros híbridos. El demonio del cosmos fue el último en ser introducido en el arco de los asesinos internacionales y posee una de las habilidades más interesantes de la serie. Al pronunciar la palabra Halloween, el objetivo es transportado a la mente del demonio del cosmos. Una vez dentro, la víctima tiene una conversación con el propio demonio y al final toda la información del universo se inmersa en su cerebro, lo que los coloca en un estado catatónico. Como resultado, la víctima solo podrá decir Halloween por el resto de su vida hasta que muera. El demonio del arma es, una vez más, uno de los demonios más fuertes de la serie. Sus habilidades giran en torno a las balas de arma y es capaz de disparar con precisión perfecta, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Sin embargo, estas condiciones parecen ser completamente aleatorias y su función principal parece ser limitar el poder del demonio para evitar que destruya todo a su alrededor. Estas condiciones pueden variar desde el mes en que nació la víctima, su género o su edad. El demonio del arma también es uno de los demonios más rápidos de la serie, hasta el punto de que partes de su cuerpo se rompen mientras se mueve. Esos fragmentos se esparcen por varios países alrededor del mundo, y cuando son absorbidos por otros demonios, estos fragmentos parecen conferir un aumento significativo en el poder. Después de ser derrotado por Makima, el demonio del arma toma la forma de un fiend, apoderándose del cuerpo de Aki, lo que lo hace mucho más débil en comparación con su forma original, pero aún así bastante fuerte, siendo capaz de destruir edificios y herir a Denji sin mucho esfuerzo. El demonio del castigo es un demonio que nunca se ve de forma independiente, pero sabemos de su existencia debido al hecho de que fue poseído por Tendo y Kuros. Este demonio fue utilizado en el ataque al demonio del arma, lo que hace que esté estrechamente relacionado con algunos de los eventos más importantes de la trama, pero aún así sigue siendo un misterio. El demonio del control, también conocido como Makima, es probablemente la más fuerte de las criaturas no primordiales, hasta el punto de que ningún
ningún país en el planeta intenta resistir su control. Su habilidad principal es la capacidad de controlar cualquier ser o cosa que perciba como inferior a ella misma. Esto incluye humanos, híbridos, Finns, demonios e incluso animales. Si no se siente superior a alguien o tiene dudas sobre su superioridad, puede demostrar su fuerza venciendo al oponente en combate. Una vez bajo su control, puede usar sus habilidades de maneras extremadamente crueles y precisas, como se vio con el ángel y otros durante la lucha contra el demonio del arma. También parece ser capaz de controlar y utilizar incluso a personas muertas, lo que eleva aún más la locura de sus habilidades. La intensidad del control de Makima sobre los demás varía según su deseo, pudiendo hacer que sus víctimas actúen con total libertad mientras las influye de manera sutil. Otro aspecto impresionante es su capacidad para controlar los sentidos de los animales, permitiéndole usarlos como espías, con sus ojos y oídos sirviendo para vigilar objetivos. Makima también tiene la habilidad de matar a cualquier persona de la que conozca su nombre, si tiene un cuerpo para hacer el pago del contrato, como se mostró en el primer arco de la serie. Esta habilidad encaja en su segunda categoría de poderes, que involucra controlar fuerzas invisibles. A través de su dedo apuntando, puede enviar daños masivos a los enemigos con una fuerza indetectable, como vimos al herir al demonio de la oscuridad, enviar a Chainsaw Man al espacio e incluso matar a Power instantáneamente. Además de todas estas capacidades ofensivas, Makima también posee un contrato con el primer ministro de Japón, quien acordó transformar cualquier daño que ella sufra en un daño equivalente a la población japonesa. Con esto, cualquier ataque contra ella resulta en daños a gran escala, ampliando aún más su control y su capacidad para manipular el mundo a su alrededor. En el arco del demonio del control, somos presentados a 3 nuevos híbridos que, al igual que los demás, están bajo el control absoluto de Makima: el híbrido del látigo, el híbrido del lanzallamas y el híbrido de la lanza. Estos híbridos, junto con Katanaman, Reze y Quangshi, forman el grupo conocido como los demonios de las armas. A pesar de su presentación impactante, sabemos relativamente poco sobre sus habilidades específicas. Lo que queda claro es que todos ellos fueron traídos al campo de batalla con el propósito de eliminar a Chainsaw Man, pero, irónicamente, terminaron siendo rápidamente derrotados por Quangshi, quien demostró su superioridad con una precisión brutal. Chainsaw Man, también conocido como Pochita, el héroe del infierno, es una figura legendaria en el universo de la obra, siendo temido incluso por los demonios más poderosos. Su fama no es en vano. Pochita posee 3 habilidades principales que lo colocan entre las criaturas más temibles de la narrativa. La primera y más impactante es su capacidad única de borrar a los demonios de la existencia al consumirlos. Cuando Chainsaw Man devora a un demonio, todo el concepto asociado con esa entidad desaparece completamente, borrando recuerdos, registros e incluso el miedo colectivo relacionado con él. Este poder es tan absoluto que incluso los demonios primordiales olvidan la existencia de esas entidades con el tiempo. Sin embargo, hay una observación intrigante. La demoníaca de la guerra cree que si Chainsaw Man vomita al demonio de las armas nucleares, ese miedo podría regresar, lo que sugiere que los demonios consumidos no son completamente destruidos, sino que están atrapados en su interior. Su segunda habilidad es la fusión con humanos, una capacidad que se manifestó al principio de la historia, cuando Pochita hizo un contrato con Denji. Este poder permitió que ambos compartieran un cuerpo, salvando la vida del chico y otorgándole las habilidades del demonio de la motosierra. Esta fusión no se limita a Denji. En teoría, Chainsaw Man puede unirse a otros humanos, siempre y cuando haya un intercambio significativo involucrado. Este poder evidencia la naturaleza simbólica del personaje, una criatura temida por los demonios, pero que es capaz de sacrificarse para salvar a aquellos con los que se conecta. Por último, tenemos la tercera y más visible habilidad, sus capacidades de combate mejoradas. Cuando Pochita asume su forma completa, ostenta 4 brazos con motosierras, además de la icónica sierra en la cabeza. Sus cadenas no solo sirven para atacar, sino también para inmovilizar y desmembrar a los enemigos, como se vio al enfrentar al demonio del infierno y a Makima. Baki, el demonio del pollo, es un ejemplo curioso dentro del universo de Chainsaw Man. Al representar el miedo, o mejor dicho, la falta de miedo de las gallinas, su fuerza es insignificante en comparación con otras entidades demoníacas. Consciente de su fragilidad, Baki adopta una estrategia poco convencional. Intenta acercarse a los humanos, creyendo que, al establecer lazos de amistad, su existencia podría ser prolongada. Yoru, el demonio de la guerra, es uno de los 4 jinetes del apocalipsis y lleva consigo un poder singular y temible, la capacidad de transformar cualquier objeto en un arma. Esta habilidad no está limitada por materiales ni formas. Yoru puede convertir desde
desde un simple lápiz hasta la columna vertebral de un enemigo en armamento. Sin embargo, existe una regla que define la fuerza de estas creaciones, el valor emocional que Asa, su huésped, atribuye al objeto. Cuanto más significativo sea el ítem, más poderoso se vuelve el resultado. Así fue como el tridente de Acuario, un objeto impregnado de memorias y significado, resultó ser un arma sorprendentemente eficaz. A pesar de su naturaleza destructiva y su posición como un jinete, Yoru no está en su forma plena. Parte de su esencia fue devorada por Chainsaw Man, lo que resultó en una reducción considerable de su poder. El impacto de esta pérdida va más allá de su fuerza bruta. Al perder parte de sí misma, Yoru debilitó el concepto de guerra en el mundo, reduciendo el miedo colectivo y, en consecuencia, su influencia. El demonio de la justicia es una presencia enigmática e influyente que opera en las sombras, pero cuyos impactos afectan significativamente. Su habilidad principal parece girar en torno a la concesión de contratos que prometen justicia según la perspectiva de quien lo invoca. Esta subjetividad hace que su poder sea especialmente peligroso, ya que el concepto de justicia varía drásticamente dependiendo de las motivaciones y traumas individuales. Vimos esto claramente en el contrato realizado con la presidenta de la clase y, posteriormente, con Yuko, ambas movidas por un sentido personal de represalia y corrección. El demonio de la cucaracha, a pesar de su apariencia intimidante, resultó ser más un obstáculo pasajero para Denshi que una verdadera amenaza. Su forma grotesca y colosal simboliza la resiliencia de estos insectos, conocidos por sobrevivir a condiciones extremas. Sin embargo, en el contexto del enfrentamiento, su fuerza física no fue suficiente para superar el poder brutal de Chainsaw Man, quien lo aniquiló rápidamente. El demonio de la caída es una manifestación aterradora del miedo a caer, una sensación universal que nos recuerda nuestra fragilidad ante las fuerzas de la gravedad. Su habilidad principal consiste en manipular la gravedad a su antojo, invirtiéndola y utilizando esa inversión como un arma mortal. Vimos su capacidad para levantar edificios enteros, arrancándolos de sus cimientos y lanzándolos al cielo, creando un escenario apocalíptico de destrucción. Pero el poder del demonio de la caída no se limita a la destrucción física, afecta directamente la psique de sus víctimas, activando recuerdos traumáticos que intensifican su caída. Cuanto más profundo es el trauma, más rápido la víctima es arrastrada hacia arriba, hacia un portal al infierno, donde son entregadas como banquete a sus misteriosos invitados. ¿Cuál de estos dos demonios de Chainsaw Man te gusta más? Deja tu opinión en los comentarios. Si eres fan de historias complejas y quieres saber más sobre las manos de Dios en Berserk, mira el próximo video que dejé para ti. No pierdas la oportunidad de profundizar aún más en el universo de las obras que han marcado la cultura. Hasta entonces.